hablar un poquito de la palabra, ¿bien? Y quiero que también ustedes trabajen juntamente conmigo, así lo vamos haciendo un poquito más ameno y no me ven solamente a mí ahí viendo una enseñanza. Así que yo quiero que empecemos directamente ya buscando desde la palabra. Vamos a ir a Hechos, al libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 41 y 42, porque de acá es que se desarma, o mejor dicho, más que se desarma, podemos desarrollar toda esta idea de poder enseñar todas estas cosas que son necesarias para todas nuestras iglesias, ¿bien? Son necesarias porque la gente pregunta, la gente tiene que saber lo que hace, ¿no? A mí no me gusta ir a un lugar para ver qué es lo que voy a hacer, ¿no? A mí me gusta saber qué es lo que voy a hacer, a mí me gusta saber de qué se trata cada cosa. Si a mí me invitan a un lugar, yo quiero saber para qué están, para qué sirve, para qué juntarse, para qué todo, ¿no? Entonces, creo que la gente, a medida que se va incorporando, aún todavía gente que ni se ha incorporado, tiene que saber qué hacemos en la iglesia, tiene que saber por qué nos reunimos, tiene que saber todas las cosas. No tiene que ser una simple religión lo que nosotros hagamos, sino que realmente tiene que ser algo bíblico que hacemos porque Dios quiere que lo hagamos. Entonces vamos a empezar desde el capítulo 2 del versículo 41. Dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Bien, lo vamos a contextualizar un poquito. El apóstol Pedro, bien, uno de los discípulos de Jesucristo, ya había muerto y resucitado Jesucristo, ya había ascendido a los cielos y estaban todos unánimes juntos esperando la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Bien, entonces ellos estaban todos ahí esperando, eran 120 los que habían estado perseverando unánimes ahí a que viniera el poder del Espíritu Santo. Entonces descendió el poder del Espíritu Santo y automáticamente los apóstoles salieron a predicar el Evangelio. ¿Bien? Salieron a predicar a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. ¿Bien? A Yahshua como el Hijo del Dios viviente. Entonces ellos salen a predicar a Yahshua, a Jesucristo, y mucha gente recibió la palabra. Recibió y creyó que Yahshua, que Jesucristo, era el Mesías. ¿Bien? Entonces, ¿qué hicieron? Es lo que dice este texto. Pedro había predicado el Evangelio ahí en el pórtico de Salomón y dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A dónde se añadieron? Es la gran pregunta, ¿no? ¿A dónde se añadieron? A la congregación. ¿A qué congregación? A la congregación de Dios, a la iglesia que Yahshua, el Mesías, había dejado fundada, cimentada. ¿Bien? Entonces, Jesucristo había hecho los cimientos sobre los apóstoles y bueno, y era momento de empezar a construir esa congregación que Dios le había pensado mucho antes, ¿bien? Pero se habían desviado con leyes que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea, se bautizaron y en el momento del bautismo automáticamente se añadieron, se unieron en ese día nomás como 3.000 personas, como 3.000 personas. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, acá nos comenta un poco este texto las cosas que ellos empezaron a hacer, o sea, se añadieron para algo. No se añadieron porque sí, se añadieron con un propósito, con una función, con algo para hacer, no porque sí. En otro texto, en ese mismo texto digo yo, pero en otra traducción, bien,
en esta traducción, que nosotros vamos a ver que todas las traducciones tienen errores, pero por ahí hay algunas traducciones que nos ayudan a entender un poquito mejor el contexto de la palabra, ¿no? Dice en el versículo 42, en relación a que decía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, como para darle una mayor explicación a esto de la doctrina de los apóstoles, en el Código Real dice, y perseveraban en el estudio de la Torá como explicada por los apóstoles. Bien, no parece que fuera mucha diferencia lo que dice, pero sí hay mucha diferencia, ¿no? Porque la doctrina de los apóstoles no es una enseñanza que se le ocurrieron a los apóstoles y que la trajeron de vaya a saber dónde. No es así. No es que estudiaban cualquier libro, no, para nada. Lo que dice el texto es que perseveraban en el estudio de la Torá, ¿bien? Como explicada por los apóstoles, o sea, con la interpretación que los apóstoles le habían dado. Pero ¿de dónde sacaban la interpretación los apóstoles? La interpretación que el Señor Jesucristo le había enseñado a ellos. ¿Bien? Entonces, esto es una introducción a lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy. ¿Bien? Porque nosotros ahora vemos que si perseveraban en las instrucciones de la Torá, como explicada por los apóstoles, como Jesucristo, que permanecían en la comunión unos con otros, o sea, que se veían, que se reunían, que participaban del partimiento del pan, de la cena del Señor, y que también pasaban momentos de oración, ¿bien? Entonces estamos viendo que se reunían, ¿bien? ¿Cuántas veces habrán reunido? Vaya a saber uno cuántas veces habrán reunido, ¿no? Si se reunirían todos los días, si se reunirían 2 veces a la semana, 3 veces a las semanas, o cuántas veces se podrían llegar a reunir. ¿Bien? Lo importante de esto es, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Bien? Lo importante es determinar cuál es el día en la que la congregación sí o sí se tenía que reunir. Si había algún día señalado por Dios, ¿bien? Y que ese día era el día en que todos se tenían que reunir. Pero para eso tenemos que estudiar, obviamente, mucho más la palabra y de acuerdo a lo que vayamos estudiando, encontrar lo que serían las pruebas, ¿bien? Las pruebas factibles o las pruebas verosímiles, las pruebas verdaderas, en donde nosotros vamos a encontrar que realmente era de esa manera. Entonces, vamos a entender o a comprender en el día de hoy qué día es el día en que se debe reunir cada miembro de la congregación de Yahweh Dios. ¿Bien? ¿Cuándo es que se tienen que reunir la iglesia? ¿Cuándo es que se tiene que reunir la congregación? ¿Y a qué nos tenemos que reunir? ¿Bien? Pero hoy vamos a tratar por lo menos, si hoy llegamos a ver cuál es el día, creo que va a ser más que suficiente. Para eso nos tendremos que ir a Éxodo 20, en Éxodo 20, versículo 8, cualquier cosa, si hay algún aporte, te voy a pedir que me lo vayas avisando, ¿bien? En Éxodo 28 vamos a ver qué dice Yahweh Dios en su palabra. Dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Santificarlo es separarlo, ¿bien? Santo es separado para Dios. Entonces, si nosotros tenemos que recordar el día de reposo para separarlo para Dios, ¿bien? Eso es lo que está diciendo la frase. Algo tenemos que hacer.
Lo vamos a separar. Bien, ¿qué hacemos? Separamos algo. ¿Qué hacemos? Bueno, el 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Importante, ¿no? 6 días debemos trabajar y debemos hacer toda la obra. ¿Para qué? Para que en el versículo 10 dice, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, mas el mar y todas las cosas que en ello hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, Yahweh mismo separó ese día para que nosotros también separemos ese día y para que hagamos algo. ¿Bien? Y para que hagamos algo. A ver, el mandamiento no es solamente que debemos reposar el séptimo día, sino que el mandamiento es completo en toda la semana. Porque dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, yo no puedo decir que todos los días estoy sirviendo al Señor, estoy adorando al Señor y olvidarme de que tengo que proveer a mi familia, ¿bien? Porque si no, ya no vamos a pasar a un delirio místico y nosotros tenemos que trabajar 6 días. Hay 6 días que nosotros tenemos que trabajar, ¿bien? Dice la palabra que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. O sea, la palabra siempre nos manda a trabajar. La palabra nos manda a trabajar. Entonces nosotros tenemos que trabajar 6 días, pero un día a la semana, el séptimo, no cualquier día, sino el séptimo día, ese día nosotros tenemos que separarlo completamente para Dios. ¿Bien? Entonces yo por 6 días, yo tengo, como quien diría, la libertad de poder trabajar en una manera equilibrada, ¿bien? Sin olvidarme de perder la comunión con Dios y sin olvidarme de que también puedo servirlo a Dios, pero yo tengo que trabajar para proveer a mi familia y el séptimo día es el día que yo voy a reposar de mis trabajos seculares para dedicarme exclusivamente a Dios, ¿bien? Dedicarme a Dios, a poderme reunir, ¿bien? Vamos a leer otro texto más en relación, que también está en la Torá. La Torá, recordemos que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿bien? Desde Génesis hasta Deuteronomio, ¿bien? Tenemos Génesis, tenemos Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿bien? Entonces, en Levítico, el tercer libro, versículo 2 del capítulo 23, dice, esperen que voy a tomar un poquito de agua. Dice, habla a los hijos de Israel. Están muy callados, me parece. Pueden dialogar, pueden enviar algún texto, pueden hacer algún comentario, alguna referencia, pueden hacerlo, ¿bien? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, la fiesta solemne de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitáis. Entonces, ¿qué nos dice acá? Acá nos aclara un poquito mejor Levítico en qué tenemos que hacer el día de reposo. Y acá dice que debemos proclamar santa convocación. Santa convocación es muy simple, una convocación santa. ¿Bien? Santa convocación es convocar a los santos. ¿Bien? Los santos son convocados. ¿Bien? Entonces, nosotros debemos reunirnos en este día en donde habíamos leído en Éxodo, ¿bien? Que es un día separado para Dios, y en Levítico. Bueno, les dije que me participen, ahora me llueven las participaciones, así que la vamos a leer. Dice Matías Ponce, guardar el Shabbat y reunirse congregacionalmente, ese día también es dar
a conocer a Dios como creador, testificar que creó todo. ¿Bien? Muy lindo el aporte de Matías, porque es una realidad. Nosotros de esa manera estamos testificando. Cuando nos reunimos, estamos testificando de que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Bien? También tenemos un aporte acá de Milena que dice, porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Bien? Según de Tesalonicense 3:10. Marcelo e Inés me dice, comparto Isaías 58:13, pero no lo tengo el texto, así que por favor pásamelo. Entonces vemos cómo ahí también Miller decía, 6 días tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar porque si no vamos en contra de los propósitos de Dios. ¿Bien? Y nosotros debemos, bien, acá 58:13. Le voy a pedir que cuando me compartan los textos, pasen el texto ya escrito. Dice, si retrajeres el día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre la altura de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. ¿Bien? Miren qué lindo cómo se va enriqueciendo esta enseñanza cuando ustedes también van participando. ¿Bien? Así que gracias Marcelo, gracias Milena, gracias Matías por los aportes que van haciendo. ¿Bien? Entonces, ya vamos construyendo algo. Dios quiere que laburemos todos los días, menos los séptimos días y los días solemnes, porque si leemos bien Levítico 23, vamos a encontrar otros días más en los que no debemos trabajar y que hay santa convocación. Pero ya sabemos que el séptimo día es un día en donde lo tenemos que separar porque nos tenemos que reunir. ¿Quiénes nos tenemos que reunir? Los santos, los apartados, aquellos que decidieron ponerse ese sello del bautismo, ¿no? En donde nos bautizamos y dijimos, a partir de este día cambio de reino. Yo antes vivía en el reino de las tinieblas y ahora a partir de este momento vivo en el reino de Dios. Porque si yo me bautizo y yo no me congrego, ¿a dónde voy a quedar? ¿Bien? ¿A dónde voy a quedar? Porque es importante, el bautismo añade, pero la congregación hace que nosotros podamos persistir, que nosotros sigamos, que continuemos, ¿bien? Sino como de decir, bueno, listo, yo me sello con el bautismo, pero después vivo alejado de las cosas de Dios. ¿Dónde me alimento? ¿Dónde me nutro? ¿Dónde recibo el cariño, la edificación, la exhortación? Bien, el aliento, el ánimo de aquellos santos que pasaron o están viviendo lo mismo que yo he vivido. Por eso es muy importante. Miren, Jesucristo no mandaba a hacer nada que Él no lo hubiese hecho. Por eso es que Él se va a bautizar sin necesidad de tener que bautizarse. Jesucristo, ¿alguien cree que Jesucristo, que Yahshua necesitaba limpiarse de algún pecado? Yahshua no necesitaba limpiarse de ningún pecado. Jesucristo no necesitaba la limpieza de los pecados. ¿Pero qué le dijo a Juan el Bautista en el Jordán? Es necesario, dice, es necesario que hagamos como conviene en la Escritura. Es necesario que hagamos lo correcto. Es necesario que cumplamos toda Escritura. ¿Bien? Entonces quiere decir que si Jesucristo nos mandó a bautizarse y Él se bautizaba, quiere decir que si Dios Padre nos manda que nos congreguemos en el Shabbat, en el día de reposo, Jesucristo tiene que haberse congregado en el día de reposo. Jesucristo se tiene que haber congregado. Yo tengo que tener esa prueba. Y esa es la prueba que nosotros vamos a estudiar hoy. De que Jesucristo
se haya congregado en un día de Shabbat. Porque si Jesucristo no se congregó en un día de Shabbat, o hubiera dicho, no, está mal congregarse en Shabbat, lo hubiera dicho. Sin embargo, todo lo contrario, un hijo nunca desobedece al padre, sino que Jesucristo siguió lo que enseñó Moisés de lo que Dios le había dado. Bien, tenemos un aporte más mientras vamos buscando Lucas 4:16. Tengo más cosas. Perdón, Pastor Nico, me puso Marcelo. No hay ningún problema, Marcelo. Es para que nos vamos acomodando. Así que vos, cuando tengas un aporte, lo pasas escrito. Bien, Milena dice, Milena no, 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Dice, si estamos fuera del cuerpo, somos vulnerables al ataque del enemigo. Eso sucede si no nos congregamos. Bien, lindo aporte también ahí de Mile, diciendo la advertencia y la necesidad que tenemos para congregarnos, ¿no? Lo que tenemos que congregar. Alex Barrio Nuevo dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Dice, con respecto a guardar la escritura, que incluye también el Shabbat. ¿Bien? O sea, Alex nos dice que dentro de la escritura, para poder ser ese especial tesoro, hay que guardar el día de reposo. Hay que guardar el Shabbat. Bien, me están bombardeando de cosas. Qué lindo, ¿no? Dice Hebreos 10:25, Matías Ponce nos agrega, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos uno a otro, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Bien, lindo, todos los aportes, todos los textos. Vamos a Lucas 4:16. Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret. ¿Quién vino a Nazaret? Yahshua, Jesucristo. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. A ver si ustedes entendieron bien esto, ¿no? Vino a Nazaret, donde se había criado, ¿y en qué día? ¿En cualquier día? No, en el día de reposo. En el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Cuándo? ¿Por esa vez por casualidad? Tampoco. Dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. O sea, quiere decir que Jesucristo acostumbraba, era un hábito de conducta, poder ir a las sinagogas. ¿Qué día? El día de reposo. Bien, entonces, ¿cuándo se congregaba Jesucristo? ¿Cuándo se congregaba Yahshua? ¿Cuándo se congregaba? En el Shabbat. En el día de reposo. En el día establecido por Dios. Y no era cualquier día, sino el séptimo día. Bien, no vamos a hacer solamente de un texto, así que vamos a buscar Marcos 2:27. Vamos a buscar Marcos 2:27. Dice Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Esto es palabra de Jesucristo mismo. Dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bien, entonces vemos que Jesucristo, Él es el Señor del día de reposo. A ver, si Jesucristo es el Señor del día de reposo, ¿cómo Él lo va a anular? ¿Cómo tendría la osadía de anular el día establecido por Dios mismo para congregar a todos los santos? Bien, esto es muy interesante y muy importante, ¿no? Que el mismo Señor Jesucristo haya puesto, haya reafirmado lo que Dios había establecido desde un principio.
Y Dios había establecido que el séptimo día es el día en donde la congregación se tiene que reunir, en donde aquellas personas que han decidido cambiar su vida y haberse bautizado y haber dicho, quiero entregar mi vida a Dios, porque entendieron que Yahshua murió y resucitó por cada uno de nosotros, entonces tienen que hacer algo. ¿Qué tienen que hacer? Congregarse. Yahshua va a venir a buscar la congregación, no va a venir a buscar personas individuales, no va a venir a buscar a nadie en particular, sino que Él va a venir a buscar a un conjunto, a su novia, a un grupo de personas. ¿Bien? Ese grupo de personas que nosotros conocemos como iglesia, que me gusta más la palabra congregación. ¿Bien? Dice Miguel Fune, ¿no? Dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. El día de reposo es un mandamiento. Esto está en Éxodo 31:16. Gracias, Miguel, por el aporte, porque me gusta que dice que el día de reposo los hijos de Israel, los hijos de Israel. Y Jesucristo va a venir a buscar a ellos. Jesucristo dice que no vino sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ojo, no vayamos a creer que la iglesia romana, bien, la iglesia romana reemplazó el propósito de Dios desde el principio. Bien, así que tengamos mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, todos los hijos de Israel, toda la congregación de los santos, bien, se reúne en un día a la semana. ¿Qué día? El séptimo. ¿Jesucristo lo hizo? ¿Yahshua lo hizo? Claro que sí. Ya hemos visto 2 textos, podemos ver más, pero no vamos a reducir solamente a ver esos 2 textos, en donde Jesucristo marcó que Él también se congregaba en el Shabbat, en el día de reposo. Que Shabbat no tiene nada que ver con la palabra sábado, lo aclaro. Entonces, vamos a ver la iglesia neotestamentaria, bien, tanto que se habla del Nuevo Testamento, que sería más que Nuevo Testamento la renovación del Testamento. La iglesia primitiva, esa iglesia que Yahshua, esa congregación que Yahshua dejó establecida, también se reunía algún día. Bien, vamos a ver qué día se reunían. Para eso vamos a tener que ir al libro que cuenta toda la historia de la iglesia primitiva y que a mí me apasiona particularmente, que es Hechos. Bien, así que vamos a ir a Hechos, capítulo 13, vamos a ver Hechos, capítulo 13, en donde como ven, vamos a ver si la iglesia primitiva también lo guardaba. Hechos 13, 14. Dice, ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Bien? ¿De quién estaba hablando? Era el apóstol Pablo junto a Bernabé. Habían salido en su primer viaje y dice que pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga. ¿Qué día? ¿Un día cualquiera? No. ¿Fueron un lunes? ¿Un martes? No. Un día de reposo. Un día de reposo y se sentaron. Entonces, ¿dónde fue Pablo y Bernabé? ¿Cuándo fue que ellos dijeron, a ver, vamos a encontrar a los santos para poder hablarle de Yahshua el Mesías, de Jesucristo? Bien, un día de reposo. ¿Bien? Vamos a seguir. Versículo 42, en el mismo capítulo 13, ¿no? Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles
le rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. ¿Cómo? No entiendo, ¿no? ¿Cómo no entiendo esto? Dice que los gentiles, pero ¿no estaban con los judíos? Porque había gentiles también. Dice que los judíos estaban reunidos, salieron ellos de la sinagoga en el día de reposo, y los gentiles le rogaron que la próxima semana, o sea, el próximo día de reposo, le hablasen de estas cosas. ¿Por qué? Porque tenían que laburar después el otro día. El primer día de la semana, ellos laburaban. Ellos laburaban el primer día de la semana, porque guardaban los 6 días de trabajar. Entonces, dice que le pidieron que el siguiente día de reposo hablaran de esta cosa. Dice que, y despedía a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, versículo 44, el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué impresionante, ¿no? ¿Cuándo se juntaban a aprender de la palabra, a oír de la palabra? En el día de reposo. Y en el día de reposo que estableció Dios, no en el día de reposo que estableció Roma, ¿bien? Franco nos manda también otro aporte, dice, Éxodo 31:13, dice, tú hablas a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros de vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santificó. Bien. Lindo texto, ¿no? Lindo texto. También gracias Franco, Marcelo e Inés nos mandan. También Ezequiel 20:11 y 12. Dice, y le di mis estatutos y les hice conocer mi decreto por los cuales el hombre que lo cumpliere vivirá, y le di también por mi día de reposo para que fuesen por señal y ahí quedó, bien, también, entre mí y vosotros, bien, y Milena también nos agrega, Isaías 6:23, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán a adorar delante de mí, dijo Yahweh, ¿no? Qué lindo que se pone así cuando me llenan de texto. Me encanta, ¿eh? Acá Lucas y Romina también nos mandan, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Yahweh tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahweh tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Deuteronomio 5:15. A ver, tengo otro más. Matías Ponce dice, cuando Pablo hacía su viaje y predicaba en las sinagogas, hay que tener en cuenta que los judíos de esa época se reunían en esos lugares en día de reposo. Es bueno contextualizar en qué momento histórico-cultural de la época. ¿Bien? Bueno, muy lindo todos los aportes que me van haciendo y ver cómo reunirse en el día de reposo, guardar el día de reposo, guardar el Shabbat, es tan importante. ¿Por qué es tan importante? ¿Bien? Porque hay una señal entre Dios y el hombre con relación al Shabbat, al día de reposo. Estamos en Hechos 13, vamos a Hechos 17, vamos a ir a Hechos 17. En Hechos 17, qué lindo, así como nos vamos edificando y cómo vamos aportando y alentándonos entre todos y armando esta enseñanza, que la podemos armar entre todos. Bien, Hechos 17, versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, miren, por 3 días de reposo, ¿ven? No fue cualquier día, sino que por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesucristo, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
Y cuando dice discutió, y algunos piensan que discutir es agarrar una espada y cortarle la cabeza al del frente. Pero la palabra discutir dice el diccionario que es examinar y tratar entre varias personas. Miren, lo que vamos haciendo, quieran o no, estamos discutiendo también, ¿bien? Porque examinamos y tratamos entre varias personas un asunto o un tema, proponiendo argumentos o razonamientos para explicarlos, solucionarlo o llegar a un acuerdo acerca de él. Miren lo que es la discusión. Y ya vamos a llegar un poquito más a donde es la mutua edificación, que hoy no vamos a hablar de eso, porque en un Shabbat hay mutua edificación, ¿ven? Hay diferentes posturas sobre un mismo tema, en el cual pueden ser las diferentes posturas todas acertadas, como puede haber posturas desacertadas. Pero lo lindo es cuando vamos construyendo. Ahora, ¿cuándo hacía eso el apóstol Pablo? En un día de Shabbat. ¿Ven? En un día de Shabbat. Si nosotros vamos al Código Real, cambia la palabra por debatir. ¿Bien? Debatir. Que también no deja de ser un sinónimo, pero debatir también el significado es discutir dos o más personas sobre uno o varios temas, exponiendo sus ideas y defendiendo sus opiniones e intereses. Bien, entonces vemos que las versiones acá son prácticamente iguales. Bien, estamos en Hechos 17, vamos a Hechos 18. Hechos 18, versículo 4. Y dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Ven? Mientras discutían sobre la Torá, sobre la palabra, obviamente que el apóstol Pablo y Bernabé lo que estaban haciendo era enseñar el mensaje de que Jesucristo era el Mesías. ¿Por qué? Porque en cada parashat, en cada porción de la Biblia, de la Torá, nosotros tenemos a Jesucristo. En cada porción aparece Yahshua en la Biblia, ¿bien? Vamos a ir adelantando porque ya se me va yendo el tiempo. Vamos en Hechos 20, versículo 7, ¿bien? Dice Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, y acá alguno va a decir, bueno, por fin, uno que dice que el domingo se reunieron. Bien, esperen. El primer día de la semana ya estaban reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo le enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Miren, es una pésima traducción, ¿no? Pero vamos a explicar un poquito. El día de Dios, si nosotros nos remontamos al Génesis, el día de Dios comienza con el atardecer. Y la tarde y el día, un día. Eso dice Génesis 1. Entonces Dios, cuando hace el día y la noche, o la noche y el día, la noche de la caída del sol hasta la caída del sol del otro día, eso es un día. Entonces, el primer día de la semana, ¿cuándo comienza? A la caída del sol del día séptimo. El día séptimo coincide en una parte del día con el sábado. Entonces, el día séptimo comienza entre las 6 y 7, bueno, ahora a las 8 más o menos que está oscureciendo, entre las 8 de la noche del viernes hasta las 8 del día sábado. Ese es el séptimo día. ¿Y cuándo comienza el primer día? Después de las 8 del día sábado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué nos dice la palabra acá? Que el primer día de semana, o sea,
El sábado a las 8 de la noche, reunidos los discípulos, ¿no? Estaban reunidos los discípulos porque se habían reunido para partir el pan. Dice que Pablo le enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, pero no es que iban a salir en el segundo día, sino se refiere acá al amanecer. Y largó el discurso hasta la medianoche. Si nosotros vemos en otra traducción, por ejemplo, dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Shaul le enseñaba, habiendo de salir al amanecer, ¿ven? Y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces acá se entiende mejor. Los discípulos se habían reunido durante el Shabbat, se habían reunido durante el día de reposo, bien, culminado el día de reposo, se habían reunido. Bueno, no se terminó la reunión, sino que seguían reunidos. ¿Hasta cuándo? Y bueno, hasta vaya a saber cuando te le agarraba el sueño. Pero dice que al otro día, o sea, al amanecer, el apóstol Pablo ya tenía que partir de viaje, ya tenía que salir de viaje, ¿no? Entonces, cuando se refiere a la caída del sol del Shabbat, esto es algo así entre las 6 y las 7 de la tarde, en otro periodo que no es el nuestro, ¿no? O en el periodo del norte, o en lo que sería el hemisferio norte, entre las 6 y las 7 de la tarde sería el cambio de día, ¿no? Ahora, cuando concluía el día sagrado, también se tenía una comida final en conclusión del Shabbat. Así que, miren qué lindo. Ahora se hace un poco complicado el tema de las comidas, pero poder participar de una comida con toda la congregación, ¿bien? No solamente la participación de la cena del Señor, sino que también poder participar de ese momento de coinonía, ese momento de poder estimularse, de poder hablar con los demás hermanos, ¿no? Cuando por ahí uno no se pudo ver en toda la semana con todos, entonces de repente poder tener ese espacio. Qué lindo, ¿no? Miren qué lindo, porque nosotros estamos acostumbrados a la religión, y la religión, la reunión dura 1 hora, dura 2 horas, 3 horas, o la hora que sea. Sin embargo, acá no hay horarios. La palabra no nos habla de horarios en el momento de la congregación. La palabra habla de que se congregaban en el Shabbat. ¿Y cuándo? Y tal vez estaban todo el día, pero sin duda que estaban todo el Shabbat reunidos. Estaban reunidos, participando de todas las cosas que se debían hacer, de todas las actividades que tenían que tener. Miren qué importante, ¿no? Qué importante, porque de esa manera se pueden manifestar todos los dones. De esa manera realmente podemos orar los unos por los otros, pero por la necesidad real del hermano. ¿Bien? Poder contar, cada hermano poder contar sus logros en la semana, poder contar de sus necesidades, pedir por aquellas necesidades que cada hermano tiene, por enfermedades que puedan estar padeciendo, situaciones que pueden estar viviendo, y que nosotros podemos estar orando, pero específicamente, y no que de repente va alguien, le ora por vaya a saber cualquier cosa. Eso es religión. O a no ser que tenga un don de discernimiento o don de ciencia en donde alguien vaya y ore exclusivamente porque espiritualmente recibió ese mensaje. Bien, lo felicito. Pero si no es ese caso, nosotros también como hermanos podemos comentarnos, ¿no? Mi necesidad de estar falto de trabajo, mi necesidad, si soy estudiante, de tener que rendir en diferentes materias, ¿bien? O por familiares que no se han acercado, ¿bien? Entonces, de repente poder estar unidos y orar específicamente por lo que cada hermano necesita, eso muestra también el amor, ¿bien? La contención, la comprensión que podemos tener entre todos los santos, ¿bien? Porque la iglesia, la congregación, no tiene que ser un grupo de religiosos que tienen que hacer una cosa o tienen que hacer otra. Cuando nosotros lleguemos a un nivel en donde la reunión sea totalmente dirigida por el Espíritu,
en donde la coordinación sea totalmente dada por el Espíritu, en donde se puedan hacer todos los pasos necesarios que tiene que tener una reunión congregacional, sin que alguien la dirija. Vamos a estar tocando prácticamente el cielo con las manos, ¿bien? Porque nos vamos a estar dejando guiar, pero para eso se necesita comprender primeramente la necesidad de que el Shabbat es un día separado para Dios, no es un día para mí, no es un día para yo descansar, no es un día para yo hacer lo que yo quiero, sino que es un día para que directamente yo lo pueda dedicar a Dios. ¿Bien? ¿Cuándo? Todo el día, todo el día. ¿Y qué mejor hacerlo con todos los hermanos de la congregación? Bueno, acá tenemos un aporte de Alex que me manda el Salmo 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna. Bien, acá tenemos también algo más. A ver, dice: el cambio del día que estableció Roma con respecto al Shabbat es también el mismo espíritu que operó en Jeroboam, rey de Israel, el cual cambió e hizo confundir al pueblo cambiando sacrificio, lugar, sacerdocio y día establecido por Dios, por lo que estableció fuera de la Torá del Padre, para que dejen de seguir sus instrucciones. Bien, y acá me pasa el texto, que lo vamos a leer, obviamente. Dice Primera de Reyes 12:31, dice: Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdote a toda clase de gente, hasta quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebra en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificio a los becerros que habían hechos y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que habían construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió el altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Qué importante esto es, porque ahora yo voy a leer, y lo vamos a leer juntos, algunas cosas que Roma cambió, para que usted tenga el conocimiento de por qué Roma cambió muchas cosas. Acá tenemos más aporte, más aporte. A ver, 1 Corintios 12:25, dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembro cada uno en particular. Bien, ahí nos manda también un saludo Cristian y Silvia. Saludos, Pastor Nico nos dice, así que le mandamos un gran saludo también al Pastor Cristian, que está pastoreando junto con Pablito y Cecilia ahí en Río Segundo. Bien, vamos a leer un texto más en Hechos 28:17. Bien, dice Hechos 28:17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varón hermano, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Miren, ¿ven? No habiendo hecho nada en contra del pueblo,
ni contra las costumbres de nuestros padres. ¿Cuál era la costumbre de los padres? ¿Había hecho algo malo en relación al Shabbat? ¿Había hecho algo malo en relación al día en que se congregaban? ¿Usted cree que el apóstol Pablo no guardaba el Shabbat? ¿Usted cree que Jesucristo, Yahshua, no guardaba el Shabbat? Claro que lo guardaban, claro que lo observaban, claro que ellos cumplían a rajatabla lo que el Padre había puesto en la palabra de Dios, lo que había puesto en la Biblia, lo que había puesto en la Torá. Y Dios estableció un día para que nos reuniéramos, y ese día es el Shabbat, ¿bien? Ese día es el Shabbat. Pero sucede que finales del primer siglo comienza una separación entre el cristianismo dentro de un mundo judío, ¿bien? Y que, mejor dicho, a ver, porque si no por ahí mezclamos las cosas. Prácticamente, los judíos, ¿bien? Judíos de sangre, y todos los israelitas que habían creído en Jesucristo como el Mesías, ¿bien? Ellos guardaban muchas costumbres que habían adquirido de los religiosos, ¿bien? De los fariseos, pero creían en el Mesías, ¿bien? Después se empezó a ver un distanciamiento cuando gentiles que creían en el Mesías, ¿bien? Empezaban a tener problemas con los que tenían la procedencia judía. En ningún momento Jesucristo quiso que hubiera una separación. Es más, hasta que murió el último discípulo, que fue Juan, no hubo tal separación. Sino que después, por peleas de quién manda, si mandaba Jerusalén o mandaba Antioquía, es que empiezan esas divisiones y comienzan esas separaciones entre los denominados judíos y denominados gentiles. Nunca tuvo la mente de Dios, ni tampoco tuvo la mente de Jesucristo, hacer dos iglesias, hacer dos congregaciones. Siempre fue una sola congregación, ¿bien? Siempre fue una sola iglesia, que es la que va a venir a buscar el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No a las separaciones, sino a la unidad, sino al estar vinculado. Nosotros tenemos que saber que Ministerio Bíblico Internacional, junto con toda la iglesia asociada, hermanadas, compartimos una misma visión, compartimos un mismo mensaje, compartimos un mismo sentir. Pertenecemos a una misma iglesia en la cual nosotros hemos sido injertados, todo aquello que no tenemos ni media gota de sangre hebrea, hemos sido injertados a través de Yahshua, a través de Jesucristo, ¿bien? A ese árbol, ¿bien? O a ese pueblo que va a ser salvo. Y todos comemos de la misma savia, todos comemos de la misma nutriente que nos da las raíces. ¿Y cuáles son esos nutrientes? La palabra de Dios. Pero tal como es, ¿bien? La palabra de Dios, tal con la interpretación correcta, que es la que dejó Jesucristo a través de los apóstoles y a través de las Escrituras. ¿Bien? Entonces, a ver, le quiero mostrar, le quiero hacer ver, así que espérenme. Miren, vamos a ver este cuadrito. A ver si lo tenemos ahí. Bien, ahí está. Bueno, no fue hasta el 7 de marzo. Escuchen esto, miren. Hasta el 7 de marzo del año 321, cuando Constantino I, el Grande,
decretó que el domingo sería observado como el día de reposo civil obligatorio. Entonces, acá tenemos una clara respuesta de aquellos que preguntan por qué se cambió al domingo. Bien, y gente que no sabe nada dice, porque el domingo resucitó Jesucristo. Y eso sabemos en diferentes enseñanzas que no es así. Usted puede entrar a retorno.tv y usted va a poder encontrar diferentes enseñanzas como el calendario de Yahweh, como cuando nació Yahshua, cuando nació Jesucristo. Así que a todos aquellos que le digan, che, vamos a festejar la Navidad, bueno, usted sepa que el día en que nació Yahshua, el día que nació Jesucristo, ya pasó hace un tiempito. Lo celebramos más o menos acá en septiembre, octubre, ¿bien? Que fue más o menos la fecha de Sukkot, que es cuando nace Yahshua el Mesías. Entonces, no se deje engañar, porque Roma metió mucho engaño. Y entre eso es esto, lo que yo le quiero mostrar ahora, ¿bien? ¿Quién es Constantino I el Grande? ¿Usted lo vio en la Biblia? Yo no lo encontré en la Biblia. Bueno, ese hombre, un emperador romano, ¿bien? Que se hizo el jefe de la iglesia romana, haciéndole creer al mundo de que él era cristiano. Este hombre, el que decretó que el domingo, ¿ven? El domingo sería observado como el día de reposo civil obligatorio. Dios no le puso nombre a los días. ¿Bien? Así que estamos hablando de que son calendarios distintos. Ya estamos hablando de que hay calendarios distintos. ¿Bien? Entonces, este señor, Constantino el Grande, Constantino I el Grande, miren lo que puso. Miren lo que dice el decreto. A mí se me pone la piel de gallina cuando leo estas cosas. El decreto dice, en el venerable día del sol, ¿qué tiene que ver el día del sol? Bueno, dice, en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente residente en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados en el campo. Sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viña o de semilla, no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. Dado el 7º día de marzo, Crispo y Constantino siendo cónsules cada uno de ellos por segunda vez. Miren. ¿Usted usa Google? Bueno, busque esto. Esto sí lo va a encontrar. ¿Ven? Esto es historia. Esto es historia. ¿Cuándo el día del sol? ¿Usted sabe cómo se dice domingo en inglés? ¿Cómo se dice? Sunday. Sunday se dice domingo en inglés. Sunday es día del sol. ¿Bien? Entonces, ¿sabe cuál es el día del sol? Bien. El feriado del día domingo no tiene nada que ver con Jesucristo. Entiéndalo. El feriado del día domingo, que usted en su almanaque, el primer día ya empiece con feriado, ¿no le llama la atención? Cuando Dios dijo que tenemos que trabajar 6 días y el 7º descansar, y en su almanaque el primer día es domingo. Diferente a lo que Dios nos manda. Y acá está claramente establecido por qué el día domingo es el que celebra la iglesia romana, el que se congregan la iglesia romana. ¿Sabe por qué? Porque el día domingo, el día del sol, nada que ver con el 7º día que Dios estableció. ¿Quieren más? Van a tener más. Concilio de Nicea. Concilio de Nicea. 20 de mayo
al 19 de junio del año 325. Miren cuando empiezan todos estos líos, en el año 300, o sea, en el primer siglo nadie se preguntaba, che, ¿me congrego cuándo? ¿En Shabbat o me congrego otro día? No, no había esa discusión, porque no existía esto. Mírenle cómo el hombre malvado, llevado por sus perversiones y su corazón alejado de Dios, es que hace estas cosas. Miren, Concilio de Nicea dice, también os enviamos las buenas nuevas del arreglo concerniente a la Santa Pascua. Es decir, que en respuesta a vuestras oraciones, esta pregunta también ha sido resuelta. Dice que todos los hermanos del Oriente que han seguido hasta ahora la práctica judía observarán desde ahora las costumbres de los romanos y de vosotros mismos y de todo lo que desde la antigüedad hemos celebrado la Pascua con vosotros. ¿Qué le está diciendo? Lo que le está diciendo es muy simple. A partir de ahora no vamos a atender más los días festivos que los judíos marquen. No vamos a escuchar más o no vamos a tomar más aquellos días que digan los judíos que siguen la Torá. Vamos a poner lo que a nosotros se nos cante. Lo que nosotros digamos en cuanto a día festivo, eso es lo que vamos a seguir, ¿ven? Eso es lo que vamos a seguir. Ahora usted va a empezar a seguir las prácticas que Roma dice y no las prácticas que dice la Torá o que digan los judíos. Miren si no es importante esta información. Vamos a más información. Punto 3. Concilio de Nicea. El tercer mandamiento papal. Artículo 2174. Esto lo puede buscar. Usted lo puede buscar, lo puede encontrar en Google, lo puede encontrar en cualquier lado. Dice lo siguiente de este artículo. Nos reunimos todo el día del sol. Esto es para agarrarse la cabeza. Dice, nos reunimos todo el día del sol porque es el primer día, después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Perdón. ¿En qué momento dijo Dios que había que separarlo para Él? Dios dijo, lo hemos leído al hartajo, hemos leído el cuarto mandamiento y hemos leído que Dios dice que el séptimo día es el día en que nosotros debemos congregarnos, es el día que debemos separarlo. Ahora, este San Justino, bien, que escribió este artículo, este mandamiento papal, como lo quieren hacer bíblico a lo que dicen, entonces marcan que el primer día de la semana, bien, es el que marcan ahora para poder reunirse, en el día del sol. ¿Y qué tiene que ver el día del sol, que es algo pagano, con el día en que Dios estableció para que nosotros, los santos, nos reuniéramos? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿En qué lugar dice la Biblia que el primer día de la semana es el que había que reunirse? Sin embargo, todo lo contrario, estos hombres llevan a hacer violar la palabra de Dios. Bien, vamos a leer otro punto más. En el año 363, las reuniones en el sábado como séptimo día fueron prohibidas. Miren lo que hicieron. Como había gente
que se seguía reuniendo en los días del Shabbat, como había gente que se reunía en el día santo separado por Dios, entonces en el canon 29 del Concilio de la Odisea, lo que hicieron fue prohibir las reuniones los días sábados. Entonces ya directamente había una claridad en perseguir a todo aquel que se reuniera en Shabbat. Así como nos habíamos leído el texto en que Matías nos había transmitido de Reyes, ¿bien? Cómo la iglesia romana llegó a hacer que se incumplan todos los puntos en donde Dios manda que hagamos algo. Esto es una desobediencia a grande escala. Es una desobediencia aberrante, porque lo están marcando directamente. Y en esa iglesia, quizás usted o yo hemos estado. Es fuerte. Vamos a leer un punto más y con este creo que ya vamos a... Lo voy a dejar a ver si hay algunas participaciones más y lo vamos a leer. Saludos. Miren el quinto punto. En el siglo en el siglo XVI, un concilio papal tuvo el siguiente apéndice. Esto lo puede buscar. Miren un apéndice. Dice: recuerden todos los cristianos que el séptimo día fue consagrado por Dios. Miren que empieza lindo, empieza hermoso. Dice que el séptimo día fue consagrado por Dios y aceptado y observado no solo por judíos, sino también por todos los que querían adorar a Dios. No obstante, nosotros los cristianos hemos cambiado el sábado de ellos en el día del Señor, domingo. Ponen la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios, reconociendo que Dios había establecido, reconociendo que mucha gente aceptó y observaba lo que Dios había dicho. Bien, asimismo, no obstante, dice, no obstante, nosotros los cristianos romanos, faltó poner, bien, nosotros los cristianos romanos hemos cambiado el sábado de ellos, bien, en el día del Señor, y aclara el día domingo. Mire, hermano, que usted está viendo del otro lado, para que sepa cuando le preguntan, cuando usted le preguntan, usted sepa responder. ¿Quién cambió el día? ¿Quién cambió las cosas? El Señor Jesucristo no cambió nada. El Señor Jesucristo lo que hizo es hacernos incorporar, ¿bien?, al pueblo escogido de Dios. El Señor Jesucristo vino a transmitir, ¿bien?, la verdadera interpretación de la palabra del Padre. ¿Bien? Pero el Señor Jesucristo no vino a cambiar la palabra del Padre. Vino a cambiar la historia del mundo. Vino a cambiar nuestras vidas, porque sin Él nosotros no podríamos estar en el pueblo de Dios. ¿Bien? Vino a un montón de cosas, pero a lo que no vino es a cambiar la palabra del Padre. Entonces, ¿quién cambió la palabra del Padre? Entonces, ¿quién cambió el día de congregarse? El día de congregarse lo cambió el hombre perverso, el hombre religioso, aquellos mismos que crucificaron a Jesucristo, ¿bien? Y que no vamos a decir, fueron los judíos los que crucificaron a Jesucristo. No, los que crucificaron a Jesucristo fueron
los religiosos, los que no aceptaban haberse equivocado, o que no aceptaban seguir las costumbres de Dios y no la de ellos. Los que no aceptaban cambiar y darse cuenta de que si hacía algo por costumbre religiosa y ahora puedo volver a la palabra, ¿por qué no hacerlo? Esas personas con el corazón endurecido son los que mataron a Jesucristo el Mesías. Esas personas con un corazón endurecido son aquellos que cambiaron la palabra de Dios. Son aquellos que la cambian hoy en día. Son aquellos que cambiaron, así como en el concilio de Nicea, como en el concilio de la Odisea, y en el año y en el siglo XVI, en ese acuerdo papal. ¿Bien? Son ellos, con un espíritu religioso, lo único que hacen es violar la palabra de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. ¿Ven? El espíritu del anticristo es hacerte desobedecer la palabra de Dios. Entonces, es bueno que a través de esta enseñanza nosotros podamos encontrar a quién vamos a obedecer. Si vamos a obedecer al Espíritu de Dios, en donde nosotros podemos ver claramente que todo está expresado en la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios no va a contradecir a la palabra de Dios, o si querés continuar y seguir al espíritu del anticristo, en donde te va a llevar siempre a hacer lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Es la decisión de cada uno. Es la decisión de cada uno. Si usted está viendo este video, es porque seguramente ha sido bautizado y quiere cambiar su vida. O pertenece a una congregación y quiere mejorar de donde usted está. Entonces, yo lo invito a que siga sumándose cada miércoles para poder seguir viendo toda esta enseñanza que tenemos preparada para que se pueda despertar ese hambre por la Escritura. Vamos a leer algunos comentarios que tengo. Mateo 5:17, algunas cosas que me han compartido. Dice: no piense que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darle cumplimiento. Les aseguro que mientras existen el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo sea cumplido. Todo el que infrinja, dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otro a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Cristo vino a cumplir la Torá y no a cambiarla. Bien, gracias por el aporte. También, acá. A ver. Cristian y Silvia dice: serían anti-Torah. Claro que sí, Cristian. Todas las personas que van en contra de la palabra de Dios es el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo va en contra de la Torah. ¿Bien? Tengo un saludito. Pablito López dice: hola Nico, excelente la enseñanza. Me alegra lo que estás haciendo, muy claro y preciso. Bendiciones para toda la familia. Bueno, gracias Pablito. También ahí Adrián y Karina se habían sumado, que después le vamos a estar pasando el link también, porque estaban en un discipulado, ¿bien? Después también Janina Gómez Laurencín está con Sabri Franco, ahí viéndolo, Vivi Fons con Rubén, Carolina Castro, Carito, Ale Barrio Nuevo, Tere Gorni, mi suegra, Adrián, Karina, Ramiro Ponce. Muchas gracias a todos los que han estado prendidos en este día. Muchas gracias por todos los saluditos, por el cariño de cada uno de ustedes. Gracias por haber aportado, porque es muy importante, tanto para mí como para todos los que estamos viendo esta enseñanza, es la participación de cada uno de ustedes, ¿no? Porque queremos construir hoy sobre una enseñanza base que yo he traído, ¿bien?
muchos han podido compartir y sumar a esa enseñanza y todo ha sido más que válido, ¿bien? Así que algo más para agregar es que la próxima, el miércoles siguiente, el miércoles que viene, vamos a estar hablando de lo que sería el propósito de la reunión congregacional. Ya vamos a ir un poquito más a lo práctico, al decir, ¿para qué no